correspondiente a la práctica número 5. En esta guía de trabajo vamos a desarrollar el tema de homotesia. Para profundizar el tema de homotesia les propongo dos videos que se les recomienda al estudiante que vea con cuidado. El concepto de homotesia nos dice que la homotesia es una transformación que produce una imagen ampliada o reducida de una figura dada. A partir de un punto fijo llamado centro de homotesia, se multiplican todas las distancias, todas las dimensiones que tiene la figura original, se multiplican por un número llamado razón de homotesia. Se obtiene así una figura nueva, llamada la figura homotética, tal que la figura original y la figura homotética se dice que son semejantes. Eso significa que tienen la misma forma, pero son proporcionales en su tamaño, es decir, la imagen resultante puede ser más grande o más pequeña, está a escala de la figura original. Por ejemplo, considera el segmento AB, cuya medida son 2 unidades, y aplicamos una homotesia con centro en el punto O, y la razón de homotesia es 2. Esto significa que la medida del segmento AB se va a multiplicar por 2, es decir, va a quedar al doble. Observe que el punto A tiene una imagen que se llama A', esa se dice es la figura homóloga, entonces A' es el homólogo del punto A, y el punto B tiene un homólogo que es B'. Y observe que el segmento A'B' tiene una medida de 4, que es el resultado de multiplicar la medida original 2 por la razón de homotesia, 2 por 2, 4. Observe también lo siguiente, la distancia que hay del punto O a la imagen A' es 2 veces la distancia que hay de O al punto original A, es decir, es el doble. La distancia que hay del punto O a la imagen B' es 2 veces la distancia que hay de O a B. Eso lo podemos reducir, lo podemos expresar a través de este enunciado. O la distancia de O a A' es igual a la distancia del punto O al punto A multiplicado por 2. La distancia del punto O a B' es igual a la distancia del punto O al punto B multiplicada por 2. Esto repito porque la razón de homotesia en el ejemplo es 2. Para comprender un poco más el concepto, vamos a utilizar este ejemplo donde tenemos una imagen, tenemos esta figura y le vamos a aplicar una homotesia con razón 3. La razón de homotesia es k igual 3. Eso significa que la imagen resultante es el triple, tiene sus dimensiones 3 veces el tamaño de las dimensiones de la figura original. También significa que la distancia que hay del centro de homotesia a la imagen A' es igual a 3 multiplicado por la distancia que hay de O al punto A original. De igual manera, la distancia que hay del punto O a B' es 3 veces la distancia que hay de O al punto B. Si el factor de homotesia fuera 2, la figura resultante tiene el doble del tamaño de la original, es decir, todas las dimensiones de la figura original se multiplican por 2. Y la distancia del punto O a A', la imagen A', es 2 veces la distancia que hay de O al punto A. Observe lo siguiente, si el factor de homotesia es 1, la figura resultante tiene el mismo tamaño, las mismas dimensiones que la figura original, porque todas las dimensiones de la figura original están siendo multiplicadas por 1. Si el factor de homotesia es un número mayor que 1, cualquier número mayor que 1, la imagen resultante que se produce es una amplificación de la figura original. ¿Qué sucede si el factor de homotesia es menor que 1? Por ejemplo, si el factor de homotesia fuera 0,5. Observe que la figura resultante es una reducción de la figura original. De hecho, como el factor es 0,5, significa que
todas las dimensiones de la figura original fueron multiplicadas por 0,5 y así se obtuvo una imagen que es la mitad de la figura original. Tiene la mitad de las dimensiones de la figura original. Esto se cumple, repito, siempre que el factor de homotecia está entre 0 y 1. Cuando el factor de homotecia está entre 0 y 1, la imagen resultante es una reducción de la figura original. Cuando el factor de homotecia es mayor que 1, la figura resultante es una amplificación de la figura original. ¿Qué sucede cuando el factor de homotecia es 0? Observe que la figura resultante desaparece, la imagen desaparece, porque todas las dimensiones de la figura original están siendo multiplicadas por 0. Por eso no aparece una imagen. Por último, consideremos qué sucede cuando el factor de homotecia es un número negativo, por ejemplo -1. Esto recibe el nombre de una homotecia inversa. Cuando el factor de homotecia es un número negativo, recibe el nombre de una homotecia inversa. Observe que en la homotecia inversa la figura se ha invertido, es decir, la figura realizó una rotación, un giro de 180 grados respecto del centro de homotecia. Y como la cantidad es 1 negativo, el 1 te está diciendo que la figura resultante tiene el mismo tamaño de la figura original. El negativo nos indica que hubo un giro o una rotación, la figura aparece girada o rotada. Si el factor de homotecia fuera -2, observe, el negativo produce el giro de 180 grados, esa rotación, la figura se ve invertida, y el 2 nos indica que la imagen resultante tiene 2 veces el tamaño de la figura original. Lo que acabamos de decir se podría resumir a través del siguiente cuadro, donde presentamos dos tipos de homotecia. La llamada homotecia directa, donde el factor de homotecia es un número positivo, k mayor que 0, y aquí encontramos lo siguiente: si la razón de homotecia es un número entre 0 y 1, la figura resultante es una reducción de la original. Pero si el factor de homotecia es un número mayor que 1, la figura resultante es una ampliación de la figura original. ¿Qué sucede cuando el factor de homotecia es un número negativo, es un número menor que 0? Entonces esa homotecia recibe el nombre de homotecia inversa. La homotecia inversa produce que la imagen se invierta. Y observe, la imagen aparece al otro lado del centro de homotecia, es decir, aparecen el original y la imagen en lados opuestos del centro de homotecia. Cosa que no sucede en la homotecia directa. Cuando la homotecia es directa, tanto la imagen como la figura original aparecen al mismo lado del centro de homotecia. Ese es un detalle importante. Veamos a través de un ejemplo la aplicación de una homotecia. En este caso, se aplicó una homotecia a la figura A, B, C, D, G, F, E, a esta que está pintada de café. Y la razón de homotecia utilizada es 3. Es decir, vamos a realizar una homotecia donde a la figura original se le aplica una amplificación para que la imagen resulte 3 veces el tamaño de la original. Es decir, todas las dimensiones, todas las medidas de la figura original van a ser multiplicadas por 3. Por ejemplo, el segmento original AB mide 3. AB es este segmento de acá, mide 3. Entonces, su homólogo, el segmento A'B', mediría 3 multiplicado por la razón de homotecia 3, 9. Es decir, el segmento AB, A'B' tiene una medida de 9. Si el segmento original BC tiene una medida de 5, entonces su segmento homólogo, que se llama B'C', tendría la siguiente medida: 5, que mide el original, multiplicado por 3, 15. Es decir, el segmento B'C' tiene una medida de 15. Y así con todo el resto de las medidas.
Observe que se toma la medida original y se multiplica por la razón de homotesia 3 y así se obtiene la medida del segmento resultante, es decir, del segmento homólogo. Acá tenemos dentro de los ejercicios, el primero ya está resuelto como guía para los demás. Observe que aquí tenemos el triángulo original ABC, el que aparece en color azul, y se le aplica una razón de homotesia igual a 1/3. La razón de homotesia es 1/3. Observe que 1/3 vale en decimal aproximadamente 0,33, es decir, es un número entre 0 y 1. Lo que nos dice que el resultado de la homotesia va a ser una reducción. Como podemos ver efectivamente en la imagen resultante, que es el triángulo en rojo. Si tomamos el segmento AB, que tiene una medida de 12, y lo multiplicamos por la razón de homotesia 1/3, nos daría 12 por 1/3 igual 4. Es decir, la imagen resultante tiene en el lado A'B' una medida de 4. Si se toma el segmento BC, que originalmente mide 15, y se multiplica por 1/3, 15 por 1/3 da como resultado 5, es decir, la imagen de BC, su homólogo, que se llama B'C', tiene una medida de 5. Y de igual forma el segmento CA originalmente tiene una medida de 18. Entonces, al multiplicar 18 por la razón de homotesia 1/3, da como resultado 6. Es decir, el homólogo del lado AC, que se llama A'C', tiene una medida de 6 unidades. Y de esta manera terminamos el concepto de homotesia.